¿Qué tal, amigo de pianoyadoración.com? Te tengo una entrevista muy especial. En estos momentos estamos aquí en el estado de Chiapas, en Tuxtla. Los datos dicen que este estado es el número 1 con más cristianos de todo México. Posiblemente más del 50% de toda la población chiapaneca sean lavados con la sangre de Cristo Jesús. Hay muchos factores que influyen en esto: la predicación del Evangelio, los medios masivos de comunicación que se han alcanzado, como la televisión, la radio. Y uno de los factores es un pueblo generoso, un pueblo que sabe dar, un pueblo que da todo por la causa del Señor. Y quiero presentarte a nuestro amado hermano en Cristo Jesús, nuestro hermano Soyber Neri Gordillo Roblero. Bueno, pues estamos, hermano, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Y el aspecto, primero que nada, una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted de haber conocido el Evangelio de Jesucristo? 18 años. 18. Para la gloria de Dios. 18 años, muy bien. Obviamente, cuando usted conoce al Señor, usted empieza a asistir a una iglesia. ¿Cuál fue la primera impresión que usted tuvo cuando usted se dio cuenta que en la iglesia, aparte de alabar a Dios, de estudiar la Biblia, se pedían ofrendas y diezmos? Me opuse terminantemente, arrastrando del mundo el no tener la costumbre de ayudar, ni conocíamos el término sembrar, y manejando el término egoístas, primero yo, después yo y por último yo. Nunca nos preocupamos por ayudar, por dar, por sembrar. Así que entramos al ambiente cristiano y empezamos a conocer esos términos. Me opuse terminantemente a ofrendar, me opuse terminantemente a promesas de fe, me opuse terminantemente a conceder los diezmos, porque me oponía a que un pastor pudiera disfrutar de estos dineros que eran míos. Así pensaba yo. Pero empezaron a transcurrir los meses y la palabra de Dios fue penetrando en mi ser, en mi corazón, hasta ir concluyendo que todo se tenía que dar, y se fue dando lentamente, hasta que un día mi pastor en ese tiempo en la iglesia nazarena levantó una promesa de fe, y todos, la iglesia, pues no levantó su mano, y de repente yo estoy levantando mi mano para prometer hacer unas obras ahí en la iglesia, en el templo, y para la gloria de Dios, pues al descubrir la cuantía de esa inversión que teníamos que hacer, era en ese tiempo, estamos hablando del 94, a principios del 94, nos damos cuenta que en aquel tiempo esa inversión que yo tenía que hacer era de 5 millones. Esa fue su primera ofrenda, que cuando ya usted dijo, wow, ya estoy dando. Ahora, hermano Soyber, tengo entendido por el testimonio de otras personas que usted en ese tiempo era un empresario, o sea, usted tenía un negocio muy conocido aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Nos puede hablar un poquito de ese negocio? Ese negocio se llamaba el restaurante Ranchito de Chaduichón, un restaurante muy conocido a nivel Chiapas, puesto que nos anunciamos a nivel televisión y por la radio y por periódicos. Y entonces estos medios masivos nos concedieron la oportunidad de ser un negocio muy conocido a nivel Chiapas y a nivel República Mexicana, porque todos los turistas que venían de nacionales, pues asistían a ese lugar, y de esa manera se fue muy conocido. Entonces ese lugar producía mucha cantidad de dinero en sus ventas, puesto que al principio vendíamos bebidas alcohólicas y el tabaco y la música ambiental y la música viva en un momento determinado.
Sin embargo, el día que rendimos nuestra vida a Cristo, que fue un 2 de septiembre del 93, exactamente 2 meses posteriores, en noviembre del 93, toda una cantidad de pastores de diferentes congregaciones y denominaciones en Tuxtla asistieron a este lugar para hacer una ceremonia de consagración a Cristo, anulando las bebidas alcohólicas, el tabaco y la música comercial, para la gloria de Dios. A partir de noviembre del 93, el ranchito de Chanoichón pasó a ser de un negocio, de una cantina, a un negocio consagrado a Cristo. Qué tremenda bendición. Bueno, hermano, esta entrevista tiene como fin dar a conocer una cosa que realmente, pues muy pocas veces se ve. Sí. ¿Cómo fue que llegó al punto, hermano? Porque ese testimonio me lo dijo su esposa. Usted realmente, yo estoy sacando esa entrevista porque primero su esposa dio testimonio de eso. Yo sé que usted, hubo un punto en su vida donde usted llegó no a dar el 10%, después de que usted era enemigo de eso, usted llegó a vivir solamente con el 5% y usted daba el 95% para el reino de Dios. ¿Cómo nace esa idea y cómo es que usted llega a ese punto después de haber sido enemigo de dar diezmos y ofrendas? Platíquenos, por favor. Es algo muy chistoso. Aún yo me sorprendo de las cosas que ahora sabemos que las hace Dios. Entonces, cuando yo me convertí a Cristo, en la iglesia donde yo me congregaba, nuestro pastor una vez, de manera ilustrativa, él nos platicó que Williams Colgate, de la compañía Palmolive, él vivían con el 10% y diezmaban para la obra de Dios el 90%. Y eran archimillonarios. Bueno, eso quedó grabado en mi corazón y yo dije en mi pensamiento, algún día yo quiero hacer eso. Ok, pues resulta que el negocio, al ser consagrado a Cristo, toda esa cuantía de ventas que teníamos por ser un negocio restaurante familiar, entre comillas, pero vendiendo bebidas alcohólicas, y con ello se anula todo lo que es familiar. Entonces con eso teníamos una muchedumbre de clientela y vendíamos muchísimo. Cuando se consagra a Jesucristo, las ventas empezaron a disminuir, y de una gran cantidad millonaria que vendíamos en aquellos tiempos, al consagrarse a Cristo bajó a un 10% de las ventas. De esa manera, a un 10% de las ventas. Entonces empezamos a navegar en esa situación, a experimentar una situación difícil para nosotros, porque acostumbrados a movernos en un ambiente de mucho dinero, de repente nos vemos con que no hay, porque no hay. A los clientes no les gustó que dejaran de beber. Exactamente. Perdieron clientes a causa de no vender bebidas alcohólicas. Para la gloria de Dios, empezamos a descubrir que que si antes vendíamos 150 millones de venta mensual, al estar consagrado a Cristo sin bebidas alcohólicas, se bajó a 5 millones. Si de esos 150 millones, vendiendo bebidas alcohólicas, se obtiene el 70% de utilidades, porque generalmente ese es el porcentaje que todos los negocios con bebidas alcohólicas ganan generalmente. Sin embargo, ya sin bebidas alcohólicas y obteniendo una venta de 5 millones sin bebidas alcohólicas, el porcentaje de utilidades baja a un 30%. Quiere decir que en ese tiempo de tener millones en la bolsa, de repente nos vemos con solamente 1,500 pesos de utilidad. Entonces nos vimos de repente en una experiencia muy tremenda. Sin embargo, bregamos
con la ayuda de Dios, aprendimos muchas cosas. La experiencia fue hermosa porque aparentemente en el momento es difícil, pero a la postre fuimos viendo la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y entonces conocimos a un siervo de Dios, publicista, que tenía su negocio y él lo levantó en base a estrategias de publicidad. Él empezó a aconsejarnos qué hacer, cómo hacer para levantar el negocio. Y entonces nos dio sugerencias. Y gracias a Dios, esas sugerencias puestas en práctica, empezaron a levantar el negocio, a levantar el negocio, a levantarlo, hasta nuevamente ocupar el lugar que antes tenía. Y ahora glorificando al Señor. Sin beber bebidas alcohólicas, sin escuchar música comercial, sin un tabaco dentro. Esto significa que sí es posible tener un negocio dándole la gloria al Señor, porque mucha gente piensa que la única manera de hacer dinero pues es vendiendo alcohol, cigarros y demás. Y usted comprobó que se puede levantar un negocio para la gloria de Dios sin ese tipo de actividades que pues dañan el corazón del hombre, ¿no? Amén, amén, hermano. Estamos convencidos de una manera categórica que el poder de Dios no tiene barreras y que Él todo lo puede, puesto que lo ha hecho con nosotros. Mi esposa y yo glorificamos el nombre de Dios porque hemos visto una maravilla en nosotros. De estar en la lona, lo vuelve a levantar para estar en la cúspide. Entonces, cuando ya está en la cúspide, volviendo a vender otra vez las mismas cantidades que antes vendíamos, sin bebidas alcohólicas y sin música comercial, entonces recordé, o el Espíritu Santo me hizo recordar aquello que una vez yo escuché y que yo dije, un día me gustaría hacerlo. Y entonces recordamos que un día prometí que a mí me gustaría diezmar el 90%. Y entonces hablé con el Señor, platicamos y le ofrecí que a partir de ese momento yo iba a empezar a subir de 10 en 10, de 10 en 10, de 10 en 10. Y para la gloria de Dios, en breves meses, cada mes fue aumentando el 10, en breves meses llegamos al 90. Y al llegar al 90, Dios propuso en mi corazón subirle un 5% más. Y yo dije, yo voy a ofrecer el 95 y voy a mostrarle al mundo que el poder de Dios no tiene límites y que vamos a poder vivir con el 5%. Y empezó a suceder así. Y fue una maravilla, amado hermano. Es decir, cada mes usted aumentaba el 10%, después el 20%, después el 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Al llegar al 90%, Dios propuso en mi corazón que al siguiente mes debía llegar al 95%. Y en ese momento que usted estaba dando el 90, el 95%, ¿cómo era su vida? O sea, llegó a tener necesidad, volvió a pasar aflicción económica en ese momento, o ese 5% le rendía para sus necesidades, para sus hijos. Yo sé que usted tiene hijos, como todas las familias, tiene gastos. ¿Se suple, se puede vivir con esa cantidad? Generalmente observamos en ese tiempo que, de acuerdo al porcentaje de utilidades sin bebidas alcohólicas, teníamos un aproximado de entre 35 y 45 mil pesos mensuales de utilidades. Esos 45 mil pesos convertidos al 95%, prácticamente ofrecíamos a la obra de Dios algo así como 40 mil pesos mensuales. Entonces a nosotros nos quedaban 5 mil aproximadamente. Más o menos con esos 5 mil nosotros empezamos a ver la gloria de Dios, que no
no desmerecían, absolutamente no desmerecían el estar viviendo con esa cantidad. Al contrario, fue la época, fue nuestros años más fructíferos de nuestra vida, para la gloria de Dios. Fue cuando llegamos a tener varios carros, fue cuando llegamos a salir de vacaciones año tras año a diferentes partes de la República Mexicana, a disfrutar a lo lindo y de una manera hermosa toda esa bendición, tan solo con el 5%. De ese 5% salía para ofrendar, para ayudar a muchas personas, a muchas familias de Dios y para nuestra subsistencia general. Así que nosotros realmente hemos visto la gloria de Dios, que cuando se le es fiel a Dios, Él no se queda con nada. Tremendo testimonio, hermano Soyber, de verdad. Algo que quiero mencionarte a ti que me estás mirando. He estado ya varias veces acá en el estado de Chiapas, y el hermano Soyber realmente es un caso muy excepcional de fe, de obediencia, porque para hacer esto hay que tener fe y también hay que tener obediencia, porque es algo que Dios se lo puso en su corazón. Te soy honesto, tú que me estás viendo, yo jamás he llegado a hacer eso. O sea, no he vivido ese punto de dar el 90% o el 95%, quizá porque Dios no me lo ha hablado. Si me lo llega a decir, seguramente lo voy a hacer. Pero hay algo que he notado en todo este estado de Chiapas: muchísimas personas de verdad han dado todo por la causa del Señor. Sí, el día que tú visites Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vas a encontrar una ciudad con espectaculares que hablan del poder de la sangre de Jesucristo. Vas a encontrar muchas casas que en lugar de tener pintados grafitis, lo que tienen son leyendas de Jesucristo es la esperanza segura, Jesucristo es el camino, comprados con la sangre de Cristo. Vas a encontrar coches con leyendas cristianas. La gente no le da vergüenza o no le da la pena, ¿verdad?, de rayar o de manchar su coche, ¿va? Porque muchas veces dicen, no, es que yo no lo quiero rayar porque después cuando lo venda va a valer menos. Bueno, la gente en Chiapas, en Tuxtla, le han perdido amor a las cosas materiales, y esa quizás es una de las razones por las cuales vemos tanto evangélico y tantas iglesias. De verdad, he estado visitando iglesias que están pegadas una de otra y todas se llenan. Una tremenda bendición. Casos como el de mi hermano Soyber son reales. El día que vengas puedes preguntar en la ciudad: oiga, usted conoce el restaurante de Chano Chong, que en la actualidad no existe, ¿verdad? Porque el Señor ha llevado a mi hermano Soyber a otras actividades, sirviendo también en la obra del Señor. Pero tú puedes comprobar esta historia perfectamente. Quiero que sepas que este es un testimonio vivo del poder de Dios, y ojalá, ¿verdad? Ojalá que en todos los lugares donde estemos podamos darnos de corazón, podamos sembrar todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas, por una causa que es muy grande, es la causa del Señor Jesucristo. Yo quiero agradecerle, hermano Soyber, este testimonio. Yo sé que a veces no es fácil hablar de esto, porque mucha gente puede pensar que es para vanagloria o para pararse el cuello, pero yo se lo pedí por una sencilla razón, hermano. Creo que el avivamiento no solamente llega con oración, ni con ayuno, ni evangelizando. Hay una parte muy importante que tiene que ver con el dar. Y usted es uno de los tantos ejemplos que he escuchado aquí. El otro día escuchaba yo a un joven que ganando 650 pesos hizo una promesa de 500 pesos, ¿verdad? Quedándose prácticamente con 150 para él y para su esposa y para su familia. Y así un montón de gente que ha creído en la visión de los líderes, de los pastores. Y es por eso que hay muchos evangélicos que han conocido la palabra de Dios, porque ha habido gente que ha sabido sembrar en el reino de Dios. Le agradezco mucho este tiempo, esta entrevista. Estoy seguro que va a ser de bendición para quienes la están escuchando, hermano. Unas últimas palabras. ¿Qué consejo le daría usted a las personas que están atrás de la cámara ahí, que quizás están batallando con ese asunto del diezmo, ¿verdad? Y las ofrendas. Un consejo que quiere usted darles. Algo muy sencillo: déjense guiar por las promesas del Señor. Él es fiel para cumplir sus promesas. Él no se queda con nada, y todo lo que
usted, amigo, amiga, profesionista, hijo de Dios, y aún no siendo hijo, si usted cree en la promesa escrita en la palabra de Dios y la pone en práctica, usted va a ver la gloria de Dios cumpliéndose en su vida de una manera maravillosa. Solamente créalo. La palabra de Dios dice que para todo aquel que cree, todo le es posible. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, estamos en contacto, vamos a seguir llevándote nuevas entrevistas, nuevas fotos, nuevos videos, así es que un abrazo de parte de tu amigo el Pastor Canela y seguimos en contacto. Bendiciones. Gloria a Dios.